El día de hoy se cumple un aniversario, un año de la muerte de Jorge Zepernik, que fue gobernador de Santa Cruz al mismo tiempo que Ricardo Obregón Cano, con Atilio López lo era de Córdoba, y Oscar Videgain lo era de la provincia de Buenos Aires. Es decir, eran los compañeros Martínez Vaca Mendoza, sí señor, Miguel Ragone en Salta, que eran los compañeros que había puesto la Juventud Peronista, la Tendencia, la Organización Montoneros, para apoyar al general Perón con la conducción política y estratégica de los estados en los cuales pudieron hacer pie. Muy bien. Le vamos a pedir a Rafael Larrastía que nos lea una breve reseña de la vida de Jorge Zepernik, y después le vamos a pedir a los compañeros de Santa Cruz que nos digan unas palabras de este extraordinario hombre del sur. Zepernik y la Patagonia rebelde. El ex gobernador santacruceño Jorge Zepernik, peronista, falleció en julio de 2010 a los 95 años, hecho desde el corazón y en nombre de la verdad histórica por un periodista y escritor reconocido por sus luchas y padecimientos que lo llevaron al exilio y con la democracia a alternar su vida entre Alemania y su querida Argentina. Es que leemos este retrato de Osvaldo Bayer, publicado en el diario Página 12 el 31 de julio del 2010. Se nos murió don Jorge. Ya han pasado 2 semanas. Quise dejar pasar todos estos días antes de escribir esto, leer todo lo que en estos días se escribió sobre él, y entonces, sí, dedicarle estas páginas a quien lo mereció. Don Jorge Zepernik, gobernador de Santa Cruz, en aquellos años cruciales donde se iba a definir el futuro de los que buscábamos otra Argentina. Don Jorge Zepernik, gobernador de Santa Cruz, elegido por su pueblo, pero gobernador por pocos meses. Una historia argentina. Fue en el año 1970 que lo conocí. Viajé a Santa Cruz para iniciar la investigación de las huelgas rurales de los años 1920 y 22. Los fusilamientos de los peones de campo por parte del ejército argentino durante la presidencia de Irigoyen eran un tema del cual no se hablaba. De eso no se habla, era la respuesta casi obligada ante la pregunta: ¿qué pasó en estas tierras en aquellos años? A don Jorge me lo presentó el doctor Paradelo, hijo de quien había sido gobernador santacruceño en el año 58. Me dijo: don Jorge Zepernik, santacruceño hasta la médula de los huesos, hombre del campo y la ciudad, él te va a relatar toda la verdad. Y fue así. Me recibió como alguien que hubiera esperado muchos años. Se maravilló de que a uno de Buenos Aires le interesara revisar la historia patagónica y se puso a mi disposición. Le voy a presentar a todos los que viven todavía desde esa época, me dijo. Y con tiempo me preparó un programa de viajes por el interior de la provincia. Él mismo me iba a llevar en su autito, Fiat 600, y lo hizo. Anduvimos kilómetros y kilómetros en ese ratoncito con motor, saltando por esos caminos llovidos de piedras. Pero don Jorge no se inmutaba. Nos deteníamos ante las estancias y me contaba la historia de sus propietarios y cuáles habían sido sus comportamientos durante las huelgas rurales. Entrábamos y me presentaba desde el patrón hasta el último peón. Siempre había alguien que daba datos sobre sobrevivientes de aquellos hechos y dónde vivían. Mientras viajábamos me relataba que él tenía 6 años cuando se iniciaron las huelgas y que su padre, croata, que llegó a los 18 años a la Patagonia, tenía un negocio de verduras y frutas y que siempre ayudó a los perseguidos por la represión del ejército, y que él vio cuando trajeron durante la primera huelga a los caídos en El Cerrito en un enfrentamiento con la policía
y los velaron en el local de la Sociedad Obrera. También así conoció a Antonio Soto, el líder del movimiento. En ese viaje me di cuenta de la amplitud de aquel hombre. Como comprendía el porqué de las huelgas y qué era lo que exigían, que era muy poco. Además, para él siempre fue inexplicable la orden dada por el presidente Irigoyen ante el teniente coronel Varela con la pena de muerte por subversión a quien se resistiera a la orden de volver al trabajo. Yo conocí a esas peonadas, gente silenciosa y de trabajo, aguantadora pero con fuerza para decir basta cuando la explotación llegaba a no respetar la dignidad humana. Me decía don Jorge mientras guiaba su autito en esas distancias interminables. A don Jorge lo saludaba todo el mundo, un hombre de trabajo, con su campito, como él lo llamaba a su estanzuela cerca del Calafate, y su casa sencillamente patagónica de Río Gallegos. Ese hombre, años después de nuestro encuentro, fue elegido gobernador de Santa Cruz en las elecciones del 73, aquellos comicios nacionales en que se consagró presidente a Cámpora, con amplia mayoría. Es que todo el mundo lo conocía a don Jorge, honrado, humilde, hombre de la tierra que siempre había vivido en esa provincia, que salió a la protesta cuando vio injusticia en su sociedad y que hablaba de su paisaje, del que me dijo varias veces: a esto hay que convertirlo en un paraíso real para la gente. La película. Mientras tanto, habían salido ya mis dos primeros tomos sobre la huelga patagónica, y los cineastas Olivera y Ayala, no bien los leyeron, decidieron filmar la verdadera historia de esa innoble injusticia que había ahogado en sangre la protesta de los desposeídos. Así nacieron los planes del film La Patagonia Rebelde, y aquí se inicia un capítulo que lo dice todo de una sociedad. El miedo de los funcionarios responsables, el mirar para otro lado y el ejercicio del poder para prohibir. Se prohíbe y se acabó, como dijo meses después el mayor censor de la historia argentina, Manuel Paulino Tato, hombre de misa diaria. Pero vayamos al comienzo del drama. Gobernador don Jorge, presidente Cámpora, interventor de la censura cinematográfica Getino, el valiente de La Hora de los Hornos. No hubo ningún problema. Getino aprobó el guión sin pestañear y viajamos a Santa Cruz para filmar en los lugares históricos. El gobernador, don Jorge Zepernik, nos recibió con los brazos abiertos. El Banco de la Provincia nos dio un préstamo y el gobernador dio permiso de filmar en todo el territorio provincial y justamente en los lugares históricos. Más todavía, don Jorge nos puso a disposición a los cadetes de la Escuela de Policía para que hicieran de extras en el film representando el papel de los soldados. Pero nada iba a ser fácil. Cuando miembros del ejército se enteraron del proyecto, comenzaron a moverse. A través de informantes, supieron que el final del film iba a ser la escena donde las prostitutas de San Julián rechazaban a los soldados fusiladores después de la matanza de peones. Todo menos esa escena iban a permitir los militares. Ya había renunciado Cámpora, se había producido la presidencia de Lastiri, quien había procedido a prohibir mi primer libro, Severino de Giovanni, el idealista de la violencia. El ambiente venía mal, pero asumió Perón. En medio de la filmación, en una estancia cercana a Puerto Santa Cruz, un mediodía vemos aparecer un automóvil. De él baja el propio gobernador, don Jorge Zepernik. Me busca a mí, con quien era el único del grupo filmador que tenía amistad. Me lleva aparte y me dice: me acaban de llamar de Casa de Gobierno preguntándome quién dio permiso para filmar tu libro en el territorio de esta provincia. Me miró largo, en silencio. Comprendí. Pero me dio esperanzas y agregó: te pido que les digas a Olivera y a los actores que traten de filmar lo más rápido posible y terminar cuanto antes. Yo, mientras tanto, voy a ganar tiempo haciéndome el que no entiendo. Don Jorge era así. Arriesgaba su cargo de gobernador
por ser fiel a la verdad histórica. No voy a olvidar más a ese gobernador caminando de nuevo hasta su auto para regresar a Río Gallegos, y me dije, un gobernador recorre kilómetros para avisar a un amigo de los peligros que hay. No me vino a decir, acábenla ya mismo con eso, no. Me dijo solo que nos apuráramos, la actitud de un verdadero hijo del pueblo. La escena se iba a repetir. Cuando filmábamos 2 semanas después cerca del lago argentino en la estancia La Primavera, las últimas tomas de exteriores, el gobernador Zepernik se tomó el avión para venir y volver a decirnos que el problema se había agravado y que había mucha indignación entre los oficiales del ejército, pero en ningún momento nos pidió o exigió que nos fuéramos y que no lo comprometiéramos más. Estreno y éxito. Sí, el film pudo estrenarse con un éxito increíble a salas llenas, después de meses enteros de no permitirse la exhibición. En ese interín muere Perón y el mismo día nuestro filme obtiene el Oso de Plata del Festival de Berlín. Este último factor ayudó para que el film no fuera prohibido de inmediato. Comienza uno de los periodos más nefastos de nuestra vida política, el régimen de López Rega y su AAA. El gobierno de Jorge Zepernik es intervenido por la presidenta Isabel Perón y con la aprobación del Congreso de la Nación y reemplazado por el funcionario Augusto Zafores, en el mismo momento en que Zepernik se proponía expropiar uno de los más grandes latifundios de esa provincia de capitales británicos. Es que Zepernik nunca podía olvidar que Roca, justamente el genocida de los pueblos originarios, durante su segunda presidencia había otorgado por la concesión Greenbank 2.500.000 hectáreas de Santa Cruz a un puñado de 137 estancieros ingleses. A don Jorge se le quitó la gobernación, una de las medidas más injustas de nuestra historia política. Esa decisión se tomó también contra los gobernadores de otras 4 provincias que se proponían cumplir con lo prometido en las elecciones. Después, su fidelidad a sus ideales iba a ser pagada cara por don Jorge. La dictadura de la desaparición de personas lo hará detener y pasará más de 5 años de prisión en la cárcel militar de Magdalena. La humillación más absoluta. Cuando le preguntó al coronel jefe de la prisión por qué lo tenían tanto tiempo, le contestó el uniformado: porque usted permitió la filmación de la Patagonia rebelde en su provincia. Pecado mortal. Denunciar la verdad de nuestra historia en nuestro país era ser subversivo contra el orden establecido. Luego de casi 6 años de cárcel, debió cumplir prisión domiciliaria en su casa de la Josefina, su campito, como lo llamaba. Allí continuó la humillación, ya que allí convivían para vigilarlo 4 policías por turno, a los cuales la esposa de don Jorge, la inolvidable y eterna compañera de él, Sofía Visit, debía cocinarles y servirles la comida. Hasta que don Jorge, en sus actos siempre frescos e insurgentes de él, se escapó por la ventana. Fue a la comisaría más cercana y dijo: aquí me quedo. Ni mi mujer ni mis hijos tienen que sufrir esta humillación en mi casa con esa guardia permanente. Cuando hace pocos meses filmábamos mi regreso a los lugares donde 40 años antes habían hecho la investigación de las huelgas patagónicas, grabábamos mi última entrevista con don Jorge. Siempre él mismo, con ganas de poder alguna vez cumplir con sus ideales de justicia social en su querida tierra patagónica.